los presupuestos de salud en la región y cómo estas decisiones influyen en la equidad, el acceso y la sostenibilidad de los nuestros sistemas de salud en Latinoamérica. La inversión en salud en Latinoamérica está por debajo del 6% recomendado por la Organización Panamericana de Salud. Esto se traduce en una mayor dependencia del gasto del bolsillo, que representa cerca de 30% del gasto total en salud en Latinoamérica, según los datos de la propia Organización Panamericana de Salud. Tengo el gusto de presentar a Ipchita Bajali y Clara Marin, que son investigadores del Center for Policy Impact in Global Health de la Universidad de Duke, quien expondrá los principales hallazgos del estudio. Ella presentará los principales hallazgos y recomendaciones del estudio en inglés y luego tendremos una conversación moderada por Ianet Jiha, nuestra directora ejecutiva de FIFARMA, y ella presentará a dos distinguidos invitados. James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de Salud. Bienvenido, muchas gracias por unirse con nosotros. Y también a Dennis Oswald, que es el CEO del Instituto Alemán WIFOR. Tanto la presentación como la conversación, voy acá a hacer un refuerzo, estarán desarrollándose en inglés, pero tenemos las capacidades acá en el Zoom para permitir que todos puedan ver en su propio idioma la interpretación simultánea. Con esto y sin más delongas, para que podamos disfrutar del contenido de este estudio, doy las bienvenidas a Ipchita y Clara. Welcome, Ipchita and Clara. The floor is yours. I'll hand over Bienvenidas, tienen el micrófono y ya las acabo de presentar para asegurar que ustedes nos puedan dar la información del estudio. Gracias por estar aquí. Hola a todos. Hi everyone. Can you see my screen? Hola a todos, ¿pueden ver la pantalla? Yes, we can. Presentation. Thank you. Well, my name is Clara Marin. I'm part of the Duke Yo soy team Clara that Marín, soy worked parte in del the health equipo de budgeting Duke in que Latin America trabajó project. en el presupuesto And del in proyecto this Latinoamérica project, y en este with the proyecto financing support, con with the funding el support of apoyo FIFARMA, financiero de our FIFARMA. objective was to Nuestro examine objetivo health era budgeting examinar practices las in prácticas Latin presupuestales America. en We Latinoamérica mainly wanted to see current y queríamos practices, ver systemic principalmente las challenges, the prácticas, los road ahead, being retos, able to make recommendations. las recomendaciones que se puedan And obtener we focus y on 8 nos countries, enfocamos Argentina, en Brazil, 8 Chile, países: Colombia, Argentina, Costa Brasil, Chile, Rica, Ecuador, Colombia, Costa Mexico, Rica, and Peru. Ecuador, México As you y know, these are Perú. very Como different ustedes saben, countries. son We have países muy highly diferentes. centralized Tenemos countries like Chile. países We have muy decentralized centralizados como countries like Chile y Mexico, and descentralizados como in each of these México, countries, y multiple en cada uno de entities esos are países working on the health múltiples budget at the entidades están same time. trabajando en el tema So it's a very presupuestal complex y de process, salud. and Así we que es wanted un to proceso really get to complejo y know queríamos the realmente whole conocer process. todo el So proceso. Así we que were able to offer insights logramos ofrecer into esa how introspección countries hacia plan, cómo los prioritize, países and planean, manage the budget. priorizan y manejan el And to do that, we presupuesto. took a mixed Y methods con approach eso that hay métodos consisted in a direct review of consistentes government budget en la reports and policy revisión de los documents, reportes, los secondary data documentos, analysis, los key análisis, informant interviews, and a las comparative analysis of entrevistas existing y processes, análisis legislation, and comparativos institutional roles. con los roles And we were also institucionales, able y to hold también logramos consultations with ver FIFARMA las and the consultas Andean en community. FIFARMA y la comunidad andina. The importance of the study La lies in the importance of importancia health as an investment. de la salud We como know that inversión, healthy sabemos que populations are the las foundation of poblaciones sustainable son economic el growth and cimiento social de un stability. crecimiento económico Research sostenible. tells us that for La each investigación dollar nos that we dice que por invest in cada health, dólar que invertimos en la creates salud, around se crea $9 in más o economic menos and social returns. $9 de Health retornos investments generate socioeconómicos jobs in the care y economy and raise se labor generan productivity. empleos en la Better health economía improves y education outcomes and mejor lifetime salud, earnings. And universal health coverage eficiencia produces en las reduces ganancias, catastrophic y health también se spending and reduce protects household el health. gasto catastrófico. Specifically in Y Latin America, específicamente en poor Latinoamérica health leads to tenemos a 15% reduction in labor 15% de productivity reducción and en la health producción inequities, laboral, costs y the también es un economy costo billions para la annually in cost economía de outputs. miles de millones en pérdidas.
Aquí ustedes podrán ver una vista general de algunos datos de financiamiento en la salud y los 8 países que analizamos en la región de Latinoamérica y en el promedio de la OCDE. Y podemos ver inmediatamente que en Latinoamérica la inversión en la salud es más lenta que para los países OCDE en promedio. Y cuando miramos el gasto per cápita y los porcentajes del PIB, vemos que el gasto del bolsillo en la región es usualmente más alto que en la región OCDE. Y la expectativa de vida, aunque es alta en la región, sigue estando atrás del promedio OCDE, y la mortalidad debajo de 5 años también es alta en la región latinoamericana, y las enfermedades, perdón, no transmisibles se han convertido lentamente en la parte más importante de la mortalidad, que nos muestra lo que sucede en la región OCDE, aunque no está al mismo nivel. Y la mortalidad por diabetes también está ahí dividida por país. Otra métrica importante que seguimos en la región es el cubrimiento, la cobertura universal en salud. La cobertura universal en salud ha avanzado mucho en las últimas décadas en la región, pero la implementación sigue siendo afectada por inequidades y la fragmentación. Y podemos ver aquí el servicio, la cobertura, el índice de cobertura de la OMS, que mide el acceso a servicios esenciales de salud de 0 a 100 en escala en 4 categorías principales, que son el cuidado de salud maternal e infantil, las enfermedades no transmisibles y la discapacidad. Los países que estudiamos tuvieron entre 59 y 82 puntos en escala, que nos da una idea de la inequidad que existe en la región en el acceso y la calidad. Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica lideran la región en la cobertura universal de salud, mientras Perú, México, Ecuador y Argentina tienen menor cubrimiento. Esta cobertura se financia a través de los impuestos y la seguridad social, pero hay algunos retos en el financiamiento que siguen con el financiamiento inadecuado, fragmentación y otros motivos. Ahora, esta lucha que hemos tenido muestra las dificultades de la región en la inversión financiera y sigue habiendo esos problemas con la salud. La inversión promedio en la región en salud es 4.5% del PIB, mientras la recomendación de la OMS es por lo menos el 6% para cobertura universal. Y encontramos que Argentina, México, Perú y Ecuador son los menos financiados en este sentido. Y aunque muchos de estos países están en camino a lograr esta meta, hemos encontrado que las emergencias en salud, las presiones políticas y otros cambios demográficos y transiciones como el envejecimiento y el aumento de las enfermedades está incrementando los costos. Hemos encontrado un decrecimiento en la inversión en salud en los países. Tanto el COVID-19 afecta los países como Brasil y los de más alto desempeño. Otro tema que encontramos muy importante para saber en la región es, en los países que estudiamos, es también la desalineación que tenemos en el gasto en salud. Cuando miramos la transición en salud en Latinoamérica, podemos ver que en anteriores diapositivas se vio que las enfermedades no transmisibles representan el 80% de las muertes. Sin embargo, cuando vamos al presupuesto y tratamos de mirar las enfermedades no transmisibles y el gasto en las mismas, no es del todo cierto. Incluso en la base de datos de gasto de la OMS, los datos para ese gasto para los no transmisibles está en Costa Rica y no en los otros países. Entonces, comparando la atención primaria en salud, por ejemplo, no está disponible fácilmente. Esto nos dice que la región no
tiene un sistema de datos establecido y encontramos que esto es de gran importancia porque con mejores datos o sistemas de datos se transforma en inversiones y mejores presupuestos y basados en evidencia, y hemos encontrado que esto es una prioridad importante en la región. Ahora yo o mi colega Ipchika va a tomar el micrófono. ¿Estás ahí? Sí. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, gracias. Bueno, si me puedes ayudar con las diapositivas, por favor. Entonces, yo soy Ipchita Barali y represento a la Universidad Duke. Y con base en lo que hemos escuchado hasta ahora de Clara, hemos hablado sobre cómo los sistemas en Latinoamérica están enfrentando grandes problemas y transiciones epidemiológicas y demográficas. A pesar de los esfuerzos de mejorar la salud y las inversiones en salud, estos han sido relativamente bajos y esos problemas han empeorado debido a las condiciones desfavorables que se presentan en los presupuestos de la región. Latinoamérica está pasando por un periodo marcado con poco crecimiento y un estancamiento económico. También las proporciones del PIB que se están invirtiendo son muy bajas. Y aquí tenemos la desigualdad de los sectores y hay problemas alrededor de la evasión de impuestos y la base de ingresos no puede mantenerse con las necesidades de todos los sectores que tenemos. Entonces, el espacio fiscal es muy ajustado y los gobiernos están luchando para tener esa presupuestación. Aquí tenemos ese gasto y el gasto ha crecido menos del 0.5% desde 2017. Entonces aquí tenemos 12% de corte que fue parte de la reducción menor en los tiempos recientes. Y aquí tenemos Argentina, también con el valor de las asignaciones presupuestales, pero en anticipación, con todo lo que tenemos los gastos de bolsillo de los usuarios que está en promedio 38% del gasto total en muchos países. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos parte de este problema con los países, con las líneas presupuestales. El año pasado teníamos asignaciones con este presupuesto y el liderazgo con el personal apoyando los sistemas de datos han presentado retos, asegurando que se use presupuestos basados en evidencia en lugar de asignaciones históricas. Estas han sido introducidas por países como Chile, Costa Rica, Perú y México, donde están tratando de usar enfoques más basados en evidencia y medidas para determinar las presupuestaciones, pero estas no están ampliamente difundidas y permanecen en silos con esos programas. Así que, por ejemplo, en países como Perú y Colombia tienen buenos sistemas de datos, están registrando muchos datos en tiempo real. A veces hay una falta de estrategias institucionales para actuar sobre las ineficiencias de los resultados. Siguiente diapositiva. En parte de Latinoamérica vemos que el financiamiento está en varias instituciones, ministerios de salud, seguridad social, gobiernos nacionales, y tienen mandatos que tienen responsabilidades fragmentadas. Y como resultado hay duplicidad de las ineficiencias que también resultan en los recursos que se están asignando y se están viendo afectados. Cuando hablamos con los informantes, han hablado de la falta de coordinación entre ministerios de salud y finanzas, que son críticos para formar esos presupuestos para los países. Los ministerios de finanzas están enfocados en la disciplina y los ejemplos donde, mientras en otras partes, no están o no es posible para ellos tener la parte analítica y la incapacidad de hacer casos basados en evidencias contundentes para asignar presupuestos.
Otro problema ha sido la limitada capacidad administrativa en los países descentralizados en Latinoamérica. Esos países no tienen los recursos para poder planear, ejecutar y monitorear los presupuestos de salud en la región y tenemos una falta de capacidad reduciendo las eficiencias y también están manejando ese acceso y la calidad de servicio especialmente para las comunidades marginalizadas. Y en muchos de estos países, por ejemplo, en Perú, los gobiernos ejecutan el 60% del financiamiento del gobierno, pero falta de gestión da lugar a problemas institucionales. Y cuando vemos esto en otros países como Colombia y México o Ecuador, donde los gobiernos locales enfrentan cuellos de botella, esto ha resultado en desembolsos retrasados y mal servicio. Siguiente diapositiva. También hay una fragmentación en todos los países en cuanto a los diferentes sistemas de salud. El sistema de salud en muchos países tiene doble o triple sistema de salud. Por ejemplo, el caso de Chile, tienen un sistema público o mecanismo dominante, pero el sector privado es clave. Y esto ha también incrementado las desigualdades debido a las formas en que se presta el servicio para los programas públicos de salud. Similarmente, en otros países como Argentina, Perú y México, los sistemas también son muy fragmentados y entonces la coordinación y financiamiento tiene muchas brechas a nivel municipal y estatal y esto amplifica las desigualdades en esos lugares. Y colectivamente estas fallas de coordinación se han expresado en los planes estratégicos que se han traducido a presupuestos coherentes. Por ejemplo, en Argentina podemos ver cómo hay un plan nacional muy ambicioso, así como en otros países, donde hay planes y estrategias que en múltiples geografías aplican, pero no pueden realmente llegar a los marcos conceptuales que aseguran que hay un financiamiento para encontrar las prioridades que están listadas en esos planes. Entonces, en lugar de esto, en cada subsistema se planea y se gasta en aislamiento con las economías de escala y las inequidades. Y como resultado, lo que tienden a hacer los países es ver lo que han hecho en la práctica en el pasado. Siguiente diapositivo. Eso no quiere decir que no haya buenas prácticas que emergen en esta región. Por ejemplo, vemos que hay una adopción de los estudios basados en resultados, donde las asignaciones presupuestales se relacionan con los resultados que han obtenido en el pasado y hay reducciones en la mortalidad gracias a esto. Por ejemplo, en Perú, el enfoque basado en PPR ha sido implementado desde 2008 y los programas de salud han sido vistos para monitorear esa responsabilidad y desempeño en los programas de salud y también han dado lugar a unas ejecuciones presupuestales y evaluaciones. Como ya mencionamos, estos han sido muy en silos en estos programas y están escalando con base en los presupuestos y fuertes capacidades regionales y la flexibilidad de reasignar los presupuestos según ese cambio. También hay otras situaciones que están sucediendo en la región. Por ejemplo, Costa Rica con frecuencia se menciona como un sistema modelo en cuanto a sus iniciativas y la forma en que ha podido utilizar los datos locales para lograr sus procesos. Vemos también un aumento en la judicialización de la salud en los diferentes países. Por ejemplo, el mecanismo de la tutela en Colombia y otros mecanismos en Costa Rica y Ecuador han ayudado a los ciudadanos a obtener acceso legal a los tratamientos aprobados y pueden exigir el cuidado que incrementa la responsabilidad de acceso, pero hay procesos que se tienen que dar para que esto sea sostenible financieramente. Con frecuencia, esto tiende a incrementar los costos de salud. Y también varios países han estado utilizando los impuestos en salud como sobre las gaseosas, el alcohol y el tabaco, generando un comportamiento más saludable en la población. Siguiente. Y luego también países están hablando de evaluaciones de tecnología
que logran permear hacia los presupuestos. Estos están en los procesos de presupuestación y ayudan a priorizar intervenciones de alto valor, el gasto y asegurar que los recursos limitados estén allí y se gasten de manera adecuada. En la práctica, se han usado esos HTA, como pueden ver en la tabla, en los países. Tienen una evaluación de tecnología involucrada en sus sistemas y a veces estos son programas importantes y no son vinculantes legalmente. Entonces, en toda la región, el impacto sobre la salud no es uniforme. Y finalmente, cuando hablamos de los presupuestos en Latinoamérica, tenemos más sostenibilidad y equidad. Países tienen que reducir su gasto en la salud, su financiamiento y usar herramientas fiscales para buscar esos ingresos en las poblaciones, pero al mismo tiempo, la equidad debe ser o debe guiar cada decisión para reducir las diferencias y también equilibrar el gasto per cápita para que todos tengan acceso a servicios esenciales. Esa es la prioridad. Los países deben recordarla. Y también una necesidad de coordinación con los ministerios de salud y finanzas trabajando juntos, pero esto debe ser apoyado por monitoreo y mecanismos transparentes en colaboración con las iniciativas. Los países deben apartarse de esos enfoques basados en ítems o ítems lineales y deben medir la costo-efectividad y medir los resultados. Basados en esas capacidades en los sistemas digitales, esto hará que el sistema de salud sea más eficiente y transparente. Siguiente. Y me gustaría terminar diciendo que la salud no es un costo, es una de las mejores inversiones que puede hacer un país. Y en el caso de Latinoamérica, es uno de los cimientos para asegurar que se considere una inversión y ya existen. Hay un reconocimiento de la salud como derecho humano en los países y están expandidos en los programas en los países y hay un movimiento hacia la presupuestación basada en evidencias para hacerla más eficiente y dar más valor a la misma. Y estos tienen que ser acelerados con el entorno político y financiero con estas iniciativas. COVID-19 ya demostró cómo se pueden dar esos pasos y con las comisiones del Banco Mundial y la Comisión Latinoamericana de la Salud, esto realmente pone el suministro de la salud y servicios de salud en las más altas prioridades. Así que para evitar esos desfalcos financieros y dificultades, es mejor implementar estas medidas. Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar los estudios. Y sí quisiera decir que esperamos tener unas discusiones sobre este tema. Muchas gracias a todos. Gracias, Ipsita, por la gran presentación y gracias a Clara también por traernos esos hallazgos principales de los estudios alrededor de los presupuestos en Latinoamérica. El estudio estará disponible para cualquiera que quiera entrar en profundidad y ver en detalle de qué se trataba la investigación. Así que gracias a Víctor, gracias a Ipsita por la presentación y a Clara. Los hallazgos que hemos visto hoy nos dan una imagen clara del estado actual de la presupuestación en salud en Latinoamérica. Y lo que hemos visto en los datos y la presentación es que la mayoría de los países enfrentan retos estructurales alrededor de las inversiones. Entonces, hay gobiernos fragmentados, pero al mismo tiempo, si vemos los detalles de las cifras, hay subinversiones en cada país que limitan la capacidad de nuestro sistema para responder a las necesidades de las personas. Y este es el principal mensaje de todo el estudio, la investigación y la presentación. Con este estudio se confirma que la salud no solamente es un imperativo social, pero es también uno económico. Cuando invertimos en la salud en los países, generamos valor que va más allá del sector con la productividad, la salud, la reducción de desigualdades y construyendo economías más resilientes y es lo que necesitamos con las acciones o con los actores en Latinoamérica. Aparte de esta presentación que acabamos de compartir, tenemos la fortuna de tener dos voces líderes que nos pueden ayudar a tener esta conversación sobre la importancia de la inversión en salud. Hoy vamos a tener
a Dennis Oswald, profesor Dennis Oswald, quien lo conocí hace unos años, ha sido increíble. Básicamente todas las conversaciones que hemos tenido con ellos en el pasado. Dennis es el CEO y fundador de We4 Institute y es un gran orador que ha participado en muchas plataformas importantes en la región y en el mundo, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, también la Cumbre Mundial de la Salud y el Parlamento de la Unión Europea. Él enseña gestión en la Escuela de Negocios y Emprendimiento en Alemania. Tenemos a James Fitzgerald, que es director del Departamento de Sistemas de Salud y Servicios en la Organización Panamericana de la Salud. Ha ayudado a los programas en las Américas a desarrollarse y antes de estar en la PAHO, estaba en la industria farmacéutica, tiene un doctorado en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Dublin, Irlanda. Gracias a los dos por estar aquí, gracias por estar en esta conversación y voy a comenzar con las preguntas, ya que planeo tener una gran conversación con los dos. Y la primera pregunta sería para el doctor Fitzgerald. Muchas de las cosas que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud se conecta con esto y hace unos meses hay bastantes cambios en el horizonte y tenemos el reporte y esto demuestra que las enfermedades no comunicadas o no transmisibles cuestan más de 3.7 trillones de dólares en Latinoamérica entre 2020 y 2050, que es 4% del PIB de la región. Los estudios resaltan los países que enfrentarán las mayores pérdidas económicas, incluso una reducción parcial de este impacto, generando retornos comparables con lo que invierten los países en la región. Y esto es un dato increíble. Esto envía un mensaje claro. Invertir en salud no solamente es para salvar vidas, pero también para impulsar la estabilidad fiscal y el crecimiento económico, que ha sido una de las misiones de FIFARMA y los objetivos que hemos tratado de llevar, porque al final del día todos los actores del sector básicamente quieren que algo suceda en este respecto. Entonces, con esos hallazgos y la evidencia que vimos hoy en esta presentación dada por Duke, les voy a hacer una pregunta combinada. Entonces, ¿cómo puede la región traducir estos datos a una agenda concreta versus la inversión en salud? Esa es la primera parte de la pregunta. Y segundo, ¿qué acciones específicas o mecanismos creen ustedes que los gobiernos, con el apoyo de PAHO y otras organizaciones multilaterales, pueden implementar para asegurar que los presupuestos sean alineados efectivamente con esto? Así que, doctor Fitzgerald, adelante. Thanks so much, Janet. A very good morning to you. Good morning to Dennis, to colleagues, everyone participating in the webinar. Congratulations to FIFARMA and Duke University also for an excellent piece of work, and to great presentations this morning also by Ifchita and Clara. I think much of what we've heard from them really aligns so well with the work that has been ongoing throughout the regions by ourselves at the Pan American Health Organization, but also with other organizations, y también con otras organizaciones, incluyendo el BID, el Banco Mundial y los demás que se mencionaron en la presentación. Creo que para darles un poco más de contexto, realmente hay que entender la complejidad en términos de las estructuras económicas y sociales que existen dentro de Latinoamérica y el Caribe en el momento. Tenemos una región que realmente es marcada por altos niveles de pobreza o regiones de pobreza, informalidad laboral y baja productividad económica y crecimiento económico. Esto en combinación con sistemas de protección social que no tienen la capacidad de asegurar la protección social, dada la capacidad o los desafíos de capacidad institucionales. Y este contexto es en el que se encuentra el sector. Y creo que ha sido producto de muchas décadas de una crisis de desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, que ahora realmente nos ha llevado a una especie de problemática consistente que impacta a la región.
más la incapacidad a largo plazo de crecer, los altos niveles de desigualdad y la capacidad reducida en cuanto a gobernanza para realmente mover a la región y superar los problemas que son necesarios para impulsar el crecimiento y el desarrollo. Luego, llevando esto al sector salud, ya escuchamos de Clara y Chita el tema de la falta de financiación crónica y la debilitación de los sistemas de salud. Y esto nos lleva, creo, si miramos vimos algunos de los datos sobre enfermedad, pero si vamos más allá y miramos a temas relacionados con si los sistemas tienen capacidad de suficiencia, es decir, cobertura necesaria, y las barreras al acceso, sean geográficos, financieros, administrativos, y si son efectivos o eficientes y si además pueden coordinar con el sistema en diferentes niveles, asegurando que la coordinación con otros sectores también se dé. Así que creo que aquí es donde hemos visto primero una baja prioridad fiscal para la salud en las Américas, donde la financiación pública de la salud esencialmente sigue baja, de 4,41%, como hemos visto, incluso bajando post-pandemia, menor que el 6% que se estableció como referente de los Estados miembros en el 2014 al adoptar esta cobertura universal en salud. Y alineado con esto, hay altos niveles de gastos propios, alrededor del 28%. Y si miramos los datos de los últimos años, en los últimos 20 años, vemos una correlación que cuando se aumenta la financiación pública en salud, hay una gran correlación también en cuanto a la reducción de los gastos personales. Es decir, mayores protecciones para las familias y personas, reduciendo los gastos catastróficos y reduciendo el nivel de pobreza. Así que hay un ciclo de falta de inversión asociado con gastos catastróficos, asociados a su vez con la pobreza, por la cual la región se encuentra en un desafío en cuanto a superarlo. También hemos visto de una publicación que hicimos el año pasado para la región que muestra que 3 de 10 personas siguen reportando servicios de salud insuficientes en la región y que las barreras organizacionales y no necesariamente los financieros son los que constituyen la mayor barrera al acceso. Temas o problemáticas organizacionales en los sistemas de salud y su administración, garantizando que se adapten a la necesidad de la gente, esa es la mayor barrera que hemos visto. Con determinantes sociales, claro, que es lo que impulsa las brechas en salud y en diferentes grupos, y aquí es donde entraría el tema de equidad, porque cuando miramos inversiones no solamente estamos hablando de inversiones generalizadas, sino más dirigidas para reducir las inequidades y dirigirse a las poblaciones específicas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad con desafíos específicos. Así que cuando se pregunta sobre qué agenda se necesita para la inversión sostenida, es cierto que sí se necesitan mayores financiaciones en salud, pero para lograr esto, consideramos que esencialmente necesitamos una transformación más profunda, estructural, en cuanto a cómo los países avanzan en la salud y en el desarrollo en general, corrigiendo su rumbo y realmente acelerando el progreso y dirigiendo las finanzas a esas zonas a lo largo de la dimensión de desarrollo y salud. La salud en muchos países además se reconoce como un derecho básico y eso creo que nos da además una plataforma para garantizar la inclusión y para eliminar la exclusión y para tratar las inequidades como base para un buen desarrollo de políticas. La salud además debe ser mucho más firmemente embebida en el desarrollo social y en el desarrollo de sostenibilidad. Creo que eso ha sido un mensaje que hemos impulsado. Hay que mirar la salud no como un componente aislado
de un país o de una comunidad individual, sino que también debe ser intrínsecamente vinculado con el desarrollo para la sostenibilidad de la región. Y estas cosas son totalmente independientes entre sí. Así que si tomamos esto como una premisa central, lo que hacemos con los países es realmente guiar a los países y trabajar con ellos en reformas más sustanciales al sistema de salud que realmente se basan en datos y en datos desagregados y datos que indican las necesidades específicas contextuales de las poblaciones y los territorios y las condiciones en las cuales viven para así aumentar el acceso al cubrimiento con la fuerte premisa de la salud primaria. Esto en combinación con inversiones para garantizar mayor resiliencia para que estemos mejor preparados para las emergencias futuras de salud. Y esto es muy central e importante en cuanto al trabajo que hicimos con el Banco Mundial sobre resiliencia y salud primaria. Gran parte de esto lo podrán leer en nuestra publicación por el LANCES o por la publicación de ECLAC del año pasado, donde realmente hicimos un llamado sobre la urgencia de la situación de los sistemas de salud para aumentar la resiliencia, la efectividad y la cobertura para así lograr un desarrollo sostenible. Así que me preguntaron sobre qué acciones específicas o qué mecanismos deberían utilizar o implementar los gobiernos. Y aquí creo que ya entramos ya en lo central del tema. Aquí hablamos de la especificidad de nuestros países y la enorme diversidad que tenemos, que es una maravilla como región, pero sí creo que hay algunas zonas transversales que creo que se pueden mirar. Primero, argumentaría que se debe dedicar más atención entre los vínculos entre gobernanza, política y financiación. Y esto realmente responde a uno de los puntos que creo que Chita dijo en su presentación, que en el sentido de que hay una disyuntura entre política y resultados. Y lo que hemos visto es que si los países invierten más importantemente, tanto en tiempo y recursos, en la construcción de las funciones centrales básicas de salud, procesos que guían la política y la asignación de recursos, realmente mirando los procesos de presupuesto, mirando territorios específicos a nivel subnacional, donde hay una gran disparidad en los resultados de salud. Y esto lo hemos visto en todos los países, incluyendo los países de altos ingresos en la región. Y si adaptamos esas políticas presupuestales a procesos más basados en resultados, así tendremos la oportunidad de realmente dirigir la acción mientras se trata la perspectiva más amplia de política a nivel nacional. Así que debe haber una agenda amplia de política, buena presupuestación y además objetivos a nivel subnacional, sea dentro de las áreas periurbanas en las ciudades o en zonas rurales o en zonas de poblaciones dispersas, caracterizadas como indígenas o afrodescendientes o la población mayor. Estas son las cosas demográficas a las que debemos tener más sensibilidad. Hay una zona, además, que creo que deberíamos tener muy presente, y esta es la economía política de la salud. Creo que es una problemática que no hemos escuchado suficiente, y esto realmente habla sobre cuál es el rol de la salud en el desarrollo de la salud y en adelante cuál es el rol de la entidad es decir, el rol del Ministerio de Salud y de Finanzas, porque tenemos que tener consciente que los que toman decisiones en los países no necesariamente son los ministerios de salud en cuanto a qué finanzas tienen, sino que es el Ministerio de Finanzas y el nivel ejecutivo. Así que tenemos que empoderar a los ministerios de salud para que trabajen más efectivamente a lo largo de los sectores con los ministerios de Finanzas y Desarrollo Social para presentar el caso de la salud. Y aquí creo que presentar el caso se podría dividir en dos áreas. Primero, cuando hablamos con los ministerios de finanzas, ellos ven la salud, como escuchamos en la presentación,
como un costo y no una inversión. Así que tenemos que poder hacer el argumento del que la salud sí es una inversión. En los ministerios de finanzas y a nivel ejecutivo, ellos quieren saber de eficiencias. Quieren ver cómo las inversiones pueden reducir las hospitalizaciones evitables, cómo se pueden prevenir las enfermedades y además mejorar los resultados en salud. Como las inversiones en la salud primaria es más eficiente que la atención a nivel hospitalario. Y como todo esto puede ser más eficiente que invertir a nivel institucional y cómo los diferentes servicios, presupuestos y tecnologías, todo contribuye a las eficiencias. Y creo que ese es un lenguaje que nuestro sector debe conocer más. Somos muy efectivos en hablar de términos médicos, pero no necesariamente en hablar en términos de rendimientos y presupuestos. Además del tema de la productividad, entonces, ¿cómo medir la productividad a nivel salud y más ampliamente en la economía? ¿Cómo medimos la capacidad de resolución de los servicios médicos? ¿Cómo es que el gasto en la región es bajo relativamente con los países de la OCDE, pero no tan bajo como en otras áreas? Creo que un desafío que enfrenta la región es la capacidad de los servicios de salud en la resolución de temas de salud por la falta de integralidad o de atención integrada, y eso significa que las personas dejan los programas y luego hay desafíos en cuanto a la escala desde la prevención hasta el tratamiento. Así que la integración de la salud también es crítica, tal como lo es la discusión sobre la extensión de las vidas de los años vida saludables y la economía en general. Así que me detengo aquí con un llamado, por decirlo así, y es que tenemos que aumentar la legitimidad de la salud como prioridad más ampliamente dentro de nuestra región, que sí es marcada por altos niveles de pobreza y desigualdad e informalidad laboral. Países que sí compiten por recursos limitados, y por eso es que realmente nos hemos aliado con actores tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como también otros bancos de desarrollo, para realmente posicionar este tema dentro de la Alianza para la Salud Primaria y otras iniciativas para hacer un llamado para mayores inversiones y más dirigidas las inversiones para que contribuyan al desarrollo social y económico de los países. Seguimos contigo, Janet. Gracias, James. Traté de escribir todo lo que decías solo para seguirte. Increíble la respuesta a la pregunta que hice, porque al final lo que hiciste fue, de cierta manera, confirmar muchos de los hallazgos del proyecto, pero además fuiste más allá, entrando a las grandes complejidades que tenemos en nuestra región. Y si pasamos de un país al otro, encontraremos muy diferentes escenarios y muchas diferentes intervenciones. Así que capté parte de tu mensaje que quería señalar aquí, donde, por ejemplo, hiciste mención de que y que además me pareció que se mencionó de otra manera en el estudio, es la necesidad de una transformación estructural alrededor de la salud y economía en nuestras regiones. Una de las cosas que hemos visto es que hay una especie de inercia en cuanto a cómo la salud se está asignando o presupuestando. Y eso al final es uno de los problemas que tenemos en cuanto a la dificultad entre conectar políticas y resultados, como decías. Así que sí hay una necesidad ahí de trabajar en esos temas. Y una cosa que me llamó la atención es lo que mencionaste, que la salud no puede ser vista como un componente aislado, pero aún así se ve como un componente aislado. Claro, los diferentes países tienen diferentes escenarios, pero creo que es una tendencia general en un sentido o el otro en muchos de los países donde básicamente vemos esto. También hablaste de la economía política de la salud y cómo realmente medir el rol de la salud en el desarrollo. Y lo mismo, esta conexión entre la economía y la salud es un aspecto clave que todos tenemos que trabajar, creo. Y el último llamado que hiciste me parece muy importante, sí, seguir trabajando así. Y una de las cosas que yo siempre digo internamente con mi equipo, pero también en FIFARMA, es que tenemos un rol difícil, y cuando hay roles difíciles, como por ejemplo, si uno quiere establecer una agenda para hablar de algún tema, tal como tenemos que hacer, y tenemos que plantear un caso, esa tarea difícil exige
la insistencia, insistir, insistir, insistir y ser persistente. Y yo siempre digo que cuando nos cansamos es cuando las personas ya empiezan a recibir el mensaje. Así que sí creo, James, que tenemos que aliarnos todos los actores del sector salud en la región para realmente insistir, insistir, insistir hasta que las personas ya nos escuchen y que la agenda se mueva. Pero bueno, solamente trato de señalar algunos de tus mensajes que diste tan increíblemente para el público. Y ahora pasaré a Dennis, no nos queda mucho tiempo, así que voy a preguntarle una pregunta a Dennis. Y gracias, James, una vez más por esa increíble intervención. Dennis también ha tenido una experiencia increíble y complementaria a la que James mencionó. Nosotros en particular tenemos datos increíbles y se ha visto con varios estudios que la salud y la innovación biomédica generan retornos medibles para la economía y mayor productividad, crecimiento del PIB y mejor bienestar social. Eso es básicamente el estudio que tú lideraste, Dennis, en el pasado. En el contexto latinoamericano, donde la mayoría de los países invierten menos del 6% del PIB, y esto lo mencionó James, en la salud, entender este valor definitivamente es crítico para nuestra región. Así que básicamente mi pregunta sería, desde el punto de vista de la economía de valor de la salud, de la cual conoces mucho, ¿cómo podría la región alejarse de la vista tradicional de la salud como un costo y más hacia un modelo que reconoce la inversión y la prevención y la innovación como motores de crecimiento económico? Otra pregunta que abre una increíble cantidad de mensajes y debates, así que seguimos contigo. Gracias por la invitación. James, totalmente de acuerdo contigo también. Podría repetir todo lo que has dicho, pero solamente agregaría unos aspectos muy brevemente. Sí, hay que insistir sobre este tema y tal como dijo James, deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos en el sentido de si estamos utilizando el lenguaje correcto y hablando con las personas correctas. Podemos insistirle a todos nuestros colegas dentro de nuestra burbuja y convencerles de que hay que tener inversiones, pero hay que ser provocativos porque realmente nadie está invirtiendo, ni siquiera los que saben que hay un retorno. ¿Por qué no invierten? Porque no hablamos con las personas correctas. Tenemos que convencer a los economistas, los consejeros de los ministerios de finanzas de que la salud es una inversión. Yo siempre digo que las enfermedades son recesión. La salud promueve el crecimiento y hay que mostrarle esta evidencia a ellos. Y queda muy claro que el crecimiento, si quieren tener más crecimiento, tienen que tener progreso técnico, tienen que tener capital y tienen que tener labor, empleo. Si no podemos, si no lo hacemos, no habrá la productividad necesaria para crecer en el futuro. Y este es el caso que hay que hablar con los ministerios de finanzas, diciéndoles, sí, si fuéramos a invertir inteligentemente en la salud, ¿saldríamos de recesiones o tendríamos mayor crecimiento? Y a mí me da orgullo de haber hecho esto similarmente en Alemania, donde se dice que el sector salud ahora es el sector de mayor crecimiento en Alemania por encima de todos los demás sectores. Y esto es algo que tenemos que pensar. Y además tenemos que describir el problema, tal como lo dijo James también, y creo que Chita Clara también, sobre cuál es el problema. El problema es que en 10 años el costo creciente de una población que envejece cada vez más dañará al PIB y eso no se puede costear, no nos podemos dar ese lujo. Hablamos mucho también de la carga financiera y gracias a FIFARMA por haber hecho el estudio al respecto, donde hay un gran problema en cuanto a la inversión, especialmente como había en Dresden, de 4.2% del PIB. Por eso tenemos que hacer planes por zonas de enfermedades para encontrar soluciones e invitar a los actores para que resuelvan juntos el problema y no trabajar en silos. Esto puede ser el caso donde se puede presentar así el retorno de la inversión.
Y como última idea, ¿cómo podemos hacer que los ministerios de finanzas también lleguen a este punto? Ellos siempre dicen que hay 5 maneras de recibir más dinero. Con la reasignación del presupuesto. Segundo, podemos pensar en recibir presupuestos de otras áreas de política y por lo tanto hay que convencer a los ministerios de trabajo y los demás ministerios sobre las inversiones inteligentes. Tercero, podemos trabajar con alianzas público-privadas. Cuarto, trabajando con bancos de desarrollo para que cofinancien. Pero el punto importante es que todos los países del mundo están altamente endeudados. Si las agencias de los ratings económicos asumieran también las mediciones de salud en cuenta, daría incentivos en cuanto a esos ratings financieros, en cuanto a su inteligencia, porque si juzgan la prosperidad del país y si el país es más próspero, tiene mejor rating y por lo tanto puede refinanciar todas sus deudas con nuevas deudas más baratas. Y eso así lograría un cambio. Sí, todos nos podemos convencer de que la salud es una superinversión, pero quizás deberíamos tratar de encontrar otras maneras y otras narrativas para convencer a las personas que nunca habían pensado en salud como la inversión. Si logran recibirlos como apoyo, habrá mejor salud para todos. Denis, siempre me encanta escuchar tus ponencias, especialmente con la narrativa que tú aportas, porque trata de llevarnos a pensar diferente. Y creo que eso es algo excelente, porque a veces suponemos que los ministerios de finanzas deberían entender lo que decimos. Y al final, a veces solamente hay que cambiar, digamos, la forma de presentar. Tenemos que presentar diferentes casos para ellos para que realmente entiendan a qué nos referimos y realmente hacer ese cambio en la forma en que trabajan con nosotros. Siempre me encanta cuando hablas de las inversiones inteligentes. Ese término me encanta porque creo que hace clic en la parte financiera de la ecuación, que siempre es importante. Y además señalaste algo que me parece que nunca me cansaré de decir tampoco, y es la necesidad de colaborar. Esto no es un tema de un solo actor. Es decir, necesitamos colaborar todos nosotros, todos los actores en este sector de salud para realmente adelantar la agenda. Tenía otra pregunta para los dos, pero creo que no nos queda tiempo. Solamente quería darle a cada uno un minuto para resaltar o transmitir un mensaje que quisieran y que no han podido decir hasta ahora. Y así podemos cerrar. Así que te doy la palabra, James. ¿Algún otro comentario que quisieras aportar? Y luego sigue Dennis para lo mismo. Gracias, Janet. Sí, creo que el mensaje general que enviaría es que, bueno, felicitaciones para ustedes y para todos por un excelente informe. Esto es un componente muy importante de una imagen mayor y tenemos que mantener esa imagen mayor, digamos, como el motor general para el cambio en nuestra región y luego sí comenzar a reunir las piezas individuales para enfocarnos en los que hacen política, los ministerios de finanzas y los demás actores para poder influir cómo las finanzas se asignan a la salud y al desarrollo social y el desarrollo económico del futuro. Ese es el mensaje final. Gracias. Y es lo que siempre decimos, James, en FIFARMA, que es muy diferente entrar en conversaciones con evidencia y datos que entrar sin ellas. Y eso es parte de nuestro trabajo, tratar de ayudar a crear estos datos y evidencias para realmente cambiar la conversación y tener conversaciones más productivas en la región. Y para eso ofrecemos este tipo de informes para básicamente todos los países que lo pueden utilizar. Así que gracias por ese comentario. Dennis, contigo. Mi última frase sería, si se puede medir, se puede moldear. Necesitamos evidencia, tenemos la evidencia, pero tenemos que pensar y escuchar lo que es más convincente a los demás actores del gobierno. Y el segundo punto es que hay muchas formas de prevenir enfermedades y prevenir las mayores problemáticas en algunos años. Y la gente tiene que entender que la subfinanciación no ahorra dinero. Me encanta, la subinversión no ahorra dinero. Me llevo de lo que has dicho. Gracias a los dos, James, y gracias, Dennis, por esta increíble conversación. Hubiéramos podido quedarnos durante mucho más tiempo, pero el tiempo
ya va a encontrar nuestro, pero me encantó la conversación y hay muchos mensajes claves que les han dado al público. En el mejor momento del evento, del seminario, teníamos más de 100 personas, pero este seminario quedará grabado y es increíble ver. Además, 200, 300 personas al final han visto este tipo de seminarios para mirar las presentaciones. Así que gracias a los dos. Gracias, James. Sí, y gracias también a Ipchita y Clara por su increíble presentación. Yo sé que fue mucha información para presentar en 20 minutos, así que gracias por el esfuerzo. Y para todos quienes se conectaron hoy, gracias por conectarse y gracias también por mantener el interés en este tipo de informes que pensamos que puede ayudar a cambiar las agendas para bien y para la salud de la población en la región. Este estudio confirmó algo que hemos dicho en el pasado, y es que la salud no es un costo, quiero insistir, sino que es una inversión con retornos tangibles para los países. Y el mensaje que quiero que se lleven para que salgan con esto en mente es que Latinoamérica e incluso toda la región tiene un enorme potencial. Si tenemos éxito en la alineación, planeación, inversión y presupuestación con los objetivos de la salud pública y la cooperación de innovación, podemos crear sistemas de salud más fuertes y ágiles. Pero es un trabajo que exige de que todos trabajemos juntos. Estamos listos para hacerlo, así que gracias por todos, por conectarse todos y ojalá que tengan un excelente día. Hasta luego. Thank you. Bye.